Cordial saludo. El día de hoy he decidido traer un tema coyuntural muy importante por la situación económica difícil que está viviendo nuestro país. Se trata del régimen de insolvencia para persona natural no comerciante. No son pocos los casos que conozco en los cuales hay unas situaciones dramáticas en materia económica en los hogares colombianos. Ciudadanos que han llegado incluso a pensar en quitarse la vida debido a no contar con los recursos para cumplir con sus obligaciones financieras. Por eso he querido traerles este régimen de insolvencia consagrado en los artículos 531 a 576 del Código General del Proceso, con los cuales los ciudadanos y ciudadanas podrán empezar a buscar una alternativa de solución a sus problemas y que considero una gran figura, y por eso quiero que le pongan especial atención, porque puede ser la tabla de salvación que muchos de ustedes estaban buscando para iniciar una nueva vida y volver a empezar sus negocios y salir adelante con su familia. Digamos entonces que este proceso de insolvencia para persona natural no comerciante podríamos afirmar que consta de 3 partes. Digo podríamos afirmar porque hay 2 que son una etapa inicial y usted es quien elige cuál de las 2 asume. Me explico. Hay una primera etapa que es la de negociar las deudas con los acreedores. Vamos a poner un ejemplo. Usted tiene una casa, un carro y una moto. Eso es su patrimonio y el de su familia. Pero resulta que usted tiene un muy buen empleo, los 3 los debe y estaba asumiendo los pagos mensuales de esas obligaciones. Además tiene entonces deudas con sus tarjetas de crédito y algunas otras deudas con familiares y amigos. Resulta que al perder el empleo obviamente usted no puede volver a pagar. Entra en lo que la norma llama cesación de pagos. Y aquí empiezan los primeros requisitos que pone la ley. Para iniciar un proceso de insolvencia debo estar en cesación de pagos mayor a 90 días con 2 o más acreedores de 2 o más obligaciones. Me explico entonces, debo tener 2 deudas con 2 o más acreedores que equivalgan al 50% o más de mi pasivo, es decir, de los 100 millones, de los 200 que debo, con el 50% de deuda, con esos 90 días ya de impago o de cesación de pagos, puedo iniciar el proceso de insolvencia. Cito entonces a una audiencia a mis acreedores y ahí con ellos hago una puja y empiezo a decirle, por ejemplo, al banco que le debo la casa, que ya no le puedo pagar los 400.000 pesos de cuota, sino que le voy a poder pagar 250.000. Y al banco que le debo el carro le digo que ya no le voy a poder pagar los 400 de cuota o los 350, sino que le voy a poder pagar 200.000. Y ellos, por ejemplo, ahí pueden proponerme que sí, pero que subirá la tasa del 1.2 al 1.5 y yo decidir si acepto o no de acuerdo a las condiciones que se vayan dando en esa misma audiencia. Se negocia entonces con los acreedores, se ponen unos acuerdos de pago y si se llega a un acuerdo se deja constancia, el conciliador así lo toma y por ejemplo ahí puedo pedir que queden suspendidos los embargos que me hayan hecho, por ejemplo ahí puedo pedir que queden suspendidas las demandas ejecutivas que me habían iniciado, todo eso queda ahí en stand-by porque una vez yo inicio estos procesos de insolvencia, todos los procesos que se hayan iniciado en mi contra deben venir a ese proceso de insolvencia porque un proceso ejecutivo que ya se haya iniciado, al venir a este proceso, dicen algunos tratadistas, jamás volverá a su juzgado de origen. Me explico, si ya me habían embargado el carro, si ya me habían embargado la casa y yo inicio un proceso de insolvencia, ese proceso se suspende y viene a ese proceso de insolvencia. Porque aquí es donde se va a decidir si llegamos a un acuerdo o de lo contrario, es decir, cuando no llegamos a ese acuerdo, se inicia la otra etapa que es el proceso de liquidación de bienes. ¿Qué es ese proceso de liquidación de bienes? Es un proceso en el que yo puedo dar en pago mis bienes para quedar al día o se adjudican obligatoriamente los mismos entre los acreedores que yo tenga. Es decir, yo hago una relación detallada de mis bienes y de mis obligaciones, llego al proceso, intento conciliar, una vez se sepa que no se pudo conciliar, se pasa el proceso al juez civil municipal, es decir, ya no se queda en la notaría o en el centro de conciliación, sino que se va al juez civil municipal y él tramita el proceso de liquidación de bienes.
Pero ¿qué ventajas tiene ese proceso de liquidación de bienes? Porque mucha gente a la que le digo esto me dice, o sea que voy a perder mi casa de todas maneras, ¿para qué entro al proceso? Pues miren que no. Este proceso se inicia y se puede denominar como una especie de borrón y cuenta nueva. Me explico. Si a usted le inician un proceso ejecutivo normal y pierde su casa, pero la deuda era de 90 millones y la casa se la evalúan en 70, usted quedaría con un saldo insoluto o con un saldo no pagado de 20 millones de pesos. En el momento en que usted se levante y vuelva y gane en la vida y consiga bienes, nada impide que el banco lo vuelva a embargar porque todavía usted tiene un saldo insoluto. En cambio, en un proceso de liquidación de bienes, dentro del proceso de insolvencia, usted con lo que tenga paga. Me explico. Si usted debía 100 millones, pero su único bien es un carro y una moto y valen 30 millones, con esos 30 millones paga y los 70 millones de saldo, dice la norma, pasan a ser una obligación natural, es decir, ya no será exigible ejecutivamente, ya no lo podrán demandar por ella. Es decir, usted sale del proceso de liquidación de bienes sin deudas para que vuelva a empezar una nueva vida y trate de mejorar sus condiciones de vida. Entonces miren que sí es importante, sí es un proceso que vale la pena explorar, porque pese a que sí hay que entregar los bienes, quedaríamos en cero con las obligaciones que tengamos. Hay que aclarar algo, los procesos de insolvencia, la primera parte, es decir, el acuerdo con los acreedores, solo se pueden iniciar cada 5 años. En cambio, los procesos de liquidación, que son ya cuando entrego mis bienes, solo se podrán llevar a cabo cada 10 años. ¿Por qué razón? Porque se supone que de ahí hago una descarga, lo que los tratadistas llaman una descarga. Mis obligaciones se las entrego porque ya pago con lo que tenga, no tengo más. Entonces se quedaría en cero y no podrán volverme a iniciar un proceso judicial por esas deudas anteriores. Los procesos judiciales que puedan iniciarle serán por obligaciones que usted adquiera desde esa liquidación y en adelante, pero no podrán iniciarle procesos judiciales por esas deudas anteriores que usted declaró y que entraron al proceso liquidatorio. Muy importante entonces este proceso, porque le permitirá primero tratar de conciliar las deudas y si no, ir a un proceso liquidatorio obligatorio, pero que usted entregará los bienes y con lo que tenga quedarán pagas las obligaciones y usted quedará en cero para volver a empezar. Nace una duda aquí. ¿Qué pasa con el reporte a Datacrédito, a Procrédito, a Sifino, a las centrales de riesgo que operan en el país? Pues mire que trae algo más esta nueva norma. Lo que dice es lo siguiente. Si usted se declara en insolvencia y liquida sus bienes, el dato negativo, la caducidad del dato negativo empezará a correr 1 año contado a partir de esa liquidación para que lo empiecen a bajar de Datacrédito. Me explico. Aquí hay varias interpretaciones y yo quiero contarles la que yo creo que es, pero ustedes encontrarán otros abogados que tienen otros criterios. Para explicar esto debo irme a la ley 1266 del 2008, que es la ley que consagra los reportes a las centrales de riesgo. El artículo 13 de la ley 1266 de 2008 manifiesta que yo puedo estar en Datacrédito, en Procrédito o en Sifin, en fin, en las centrales de riesgo por 4 años. La sentencia C1011 del 2008 de la Corte Constitucional dijo que eso debía ser matizado y que yo estaría reportado el doble del tiempo que permaneciera en mora. Es decir, la caducidad de ese reporte que me fueran sacando iba a depender del tiempo que yo había estado en mora una vez pagara. Ese artículo 13 es muy claro y dice, una vez se pague, empezarán a correr los términos para que lo bajen. Si yo estuve en mora 1 año y pagué, estaré reportado 2 años, es decir, el doble del tiempo que estuve en mora. Si yo estuve en mora 2 años y pagué, estaré reportado 4 años. En ningún caso podrá superar los 4 años. Esto lo explicaremos con más claridad en un video posterior. Pero ahora quería hablarles de ese tema de caducidad del dato negativo en el régimen de insolvencia. Pues, ¿qué dijo esta ley? Esta ley dijo que así yo no haya pagado porque liquidé mis bienes y casi no tenía nada, tenía 2 o 3 millones y mis deudas eran de 20, pero quedé a paz y salvo porque se convirtieron los saldos en una obligación natural. 1 año contado a partir de esa liquidación empezaría a correr el término para que caduque el dato negativo. Es decir,
Un año después es como si yo ya hubiera pagado la obligación y empezará a correr el tiempo para que me bajen de la base de datos. Algunos abogados, en mi criterio de manera errónea, interpretaban la norma como que usted iba a estar solamente un año reportado a Datacrédito después de que terminara la liquidación. En mi criterio, puedo estar equivocado, pero es mi criterio y hasta ahora nadie me ha convencido de lo contrario. Lo que dice la norma es que la caducidad del dato negativo empezará a contarse corrido un año a partir de la liquidación. Es decir, ya entregué mis bienes, quedé a paz y salvo. Un año pasa y ahí sí empieza a correr el término del doble del tiempo en mora para que me bajen. ¿Por qué lo manifiesto de esta manera? Porque recuerden que la norma, la ley 1266 hablaba desde el pago y aquí no he pagado. Entonces lo que quiso esta norma fue premiar a ese deudor que se acogió diciendo, mire, pasado un año vamos a hacer de cuenta que usted ya pagó y entonces empezará a correrle el dato negativo. Si usted estuvo en mora 2 años, entonces pasará ese año primero que ordena la ley y estará en mora y estará reportado esos 2 años. En conclusión, en ese ejemplo, a los 3 años después de esa liquidación, usted lo borrarán definitivamente de Datacrédito, de Procrédito o de Cifin. Pero hay algo también muy importante en esa norma. Si después de que usted hace esa liquidación, consigue la plata para pagarle a quien lo reportó, a pesar de ser una obligación natural, deberán retirarlo inmediatamente de la base de datos de Datacrédito. Me explico para terminar. Hago el proceso de liquidación, entrego mis bienes, quedo en ceros, pero me pueden reportar a Datacrédito, como ya lo habíamos manifestado. Entonces, resulta que a pesar de ser una obligación natural, yo me conseguí esos 3 millones de pesos y decidí pagarlos. Una vez los pague, de manera inmediata, deberé ser retirado de las bases de datos de las centrales de riesgo. Mire que son reglas importantísimas que están en esta ley 1564 del 2012, artículos 531 a 576, para que cuando usted esté en apuros, cuando crea que ya no puede soportar más, se acoja a ella, reorganice sus deudas, trate de llegar a un acuerdo o en caso de que no pueda, entregue sus bienes para que quede totalmente saldado, así no valgan los bienes lo que valen sus deudas. Borrón y cuenta nueva entonces por esta ley 1564, que es una oportunidad que se le da al deudor para que vuelva a empezar y vuelva a sacar adelante a su familia. Yo espero que les haya quedado claro, sé que son muchos temas, cualquier duda al respecto pueden plantearlas en las redes sociales que aparecerán al final de este video, en mi canal de YouTube Jorge Mario Cuartas Herrera, donde los invito a que se suscriban para que vean videos jurídicos de su interés, o en los teléfonos de contacto que también aparecerán al final del video por si requieren alguna cita o alguna audiencia privada donde les amplíe la información respecto a este o a otros temas jurídicos de interés. Muchas gracias y espero que sea de utilidad el presente video.